Muy buenas noches, cordial saludo para el magistrado, el doctor Jaime Araujo. Es el ex magistrado de la Corte Constitucional y nos acompaña en este análisis sobre la sentencia CU 328 del 2025, una sentencia de unificación de la Corte Constitucional que trata sobre la ponderación de la tensión entre dos derechos: el derecho fundamental a la intimidad y a preservar información confidencial y el derecho de petición invocado a partir de el ejercicio legítimo del derecho de información periodística en acceso a una acción de tutela que correspondió al periodista Juan Pablo Barrientos, toda vez que le fue negado el derecho de petición de solicitud de información en la que le pedía al presidente de la Corte Suprema de Justicia acceso a las hojas de vida con las declaraciones de renta, los bienes y el conflicto de intereses de los 23 magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Para ilustrarnos, nos acompaña nada más y nada menos que un expresidente de la Corte Constitucional, fungiendo en ambos sentidos, como representante de la Corte Constitucional, pero también como magistrado y lo que tiene que ver con este derecho sensible a la intimidad de los compañeros y colegas magistrados. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alita, a usted y a su gran audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, quisiéramos conocer en principio cuál es el análisis que usted hace sobre esta sentencia de unificación. Bueno, varias cosas. Lo primero son las fuentes. Es importante señalar que a veces en los análisis jurídicos no se le da a cada fuente el rango y la importancia que tiene y cuál es su relación con otras fuentes. Tal como usted lo señaló, se trata de una tutela, pero no se trata de una tutela cualquiera porque es una tutela de unificación, lo que técnicamente se dice una S1, sentencia de unificación. Eso es importante, ¿por qué? Porque otras tutelas, así sean tutelas sobre el mismo tema, en principio no tendrían el mismo valor que esa SU, que esa sentencia de unificación. Lo otro es que cualquiera que sean las tutelas ordinarias, que como usted sabe, por regla general sus efectos son interpartes, o sentencia de unificación, no pueden en principio más que una sentencia de constitucionalidad, lo que técnicamente se dice C número tal, correcto. Entonces, para precisar, esta se trata de una SU, una sentencia de unificación, que es más que una tutela común y corriente, pero que es menos que una sentencia de constitucionalidad. Eso es lo primero para señalar. Lo segundo es que la Corte Constitucional llama la atención sobre un tema que es típico del Estado de Derecho. Dicho de otra manera, en la connotación del derecho antiguo, desde la época del Imperio Romano, existían algo que se denominaba los arcana imperi. ¿Qué eran las arcana imperi? Aquellas cosas que estaban reservadas y que únicamente podía conocer el emperador y su círculo muy íntimo. Los demás no podían conocer esa información. Por eso los teóricos del derecho hablan de los arcana imperio, o sea, casi que información sagrada o información tan vital que solo el emperador y quienes él quería podían conocer de esa información. Y eso se mantiene así hasta la sociedad feudal. Pero con el Estado social y democrático de derecho, la visión cambia completamente. ¿Por qué? Porque ahora se invierte la regla general. Ahora lo que va a suceder es que la información debe estar accesible a todas las personas, a todos los ciudadanos, y la excepción es que haya cosas reservadas
que no se puedan conocer. Ese es el estado actual de lo que tenemos en Colombia con el Estado social y democrático de derecho. Como dijera un pensador como Norberto Bobbio, que es un filósofo italiano, que con buen sentido define el Estado social y democrático de derecho como aquel Estado que se desarrolla delante del público, de frente al público, de tal manera que el público y los ciudadanos tienen que poder saber todo lo que hacen los funcionarios públicos. ¿Para qué? Por varias razones. La primera razón es que también el Estado social y democrático de derecho y las revoluciones burguesas en su momento implicaron una verdadera revolución. ¿Cuál fue la verdadera revolución? Que antes el gobernante, sobre todo en la época de las monarquías feudales, Luis XIV, por ejemplo, aquel monarca francés que dijo el Estado soy yo, l'État c'est moi, el Estado soy yo, él también era el dueño de la soberanía. Las revoluciones burguesas, y cuando hablamos de las revoluciones burguesas, por lo menos son tres revoluciones, la inglesa, la americana y la francesa. Esas tres revoluciones le quitaron al monarca el máximo poder político, que es la soberanía, y ahora lo trasladan del gobernante al gobernado, al pueblo, de tal manera que ahí cambia también la posición de los gobernantes. Ya los gobernantes no son soberanos, sino que son mandaderos del pueblo, que es ahora quien tiene él la soberanía, el máximo poder político en una sociedad. Siendo eso así, cualquier poder es un poder constituido, llámese presidente, llámese Congreso, llámese Cortes, porque ellos ejercen el poder en nombre de los ciudadanos. Y si ellos son mandatarios nuestros, si ellos son las personas a las cuales nosotros podemos darle orden, pues nosotros necesitamos saber qué hacen esos gobernantes. Y para saber qué hacen esos gobernantes y que están cumpliendo la función del Estado social de derecho, que es el interés general, pues tenemos que tener el acceso a la información. Entonces ve usted que hay una pluralidad de fenómenos, desde acabar con los arcana imperi para que ahora todo se conozca, pero también está de por medio el tema de la soberanía, porque toda autoridad, todo gobierno, todo poder es un poder constituido que recibe órdenes del que ahora es soberano, que es el pueblo. Tiene que darle cuentas de su gestión, y la manera de darle cuentas es que el pueblo pueda informarse de lo que hacen sus autoridades. Doctor, en esa inversión que usted está explicándonos, en esa inversión de la información, cuando usted habla que la información debe estar disponible y asequible para todos, para el pueblo, pues esto hace parte de esta plataforma de la función pública, que es la página en la cual debe estar publicados todos los datos de los servidores públicos y tener acceso digital de forma abierta, pública y gratuita para todos los ciudadanos. En esa plataforma se supone que deben estar colgadas las declaraciones de renta, de bienes y de conflictos de intereses de todos los servidores públicos. En esa plataforma, usted cuando fue presidente de la Corte Constitucional, existía y era también de obligatorio cumplimiento para los magistrados de Corte Constitucional y de Corte Suprema. Mire, ahí ha habido un avance, hay que reconocerlo, porque algunas de las normas son normas que son mucho más recientes, correcto, pero sí existían normas como el tema de la declaración de renta. Uno tenía que informar sobre sus bienes, y eso tiene una finalidad que todos entendemos. La función pública, por muy remunerada y bien remunerada que esté, jamás puede ser fuente de enriquecimiento. Entonces, un funcionario tiene que mostrar cuál es su patrimonio, no solamente antes de ingresar a la función pública, sino durante el ejercicio de la función pública, y también lo ideal es que cuando salga de la función pública, para saber que su actuación fue transparente y no hay Un ganancias enriquecimiento. indebidas
productos de las cosas mal hechas, enriquecimiento ilícito, fraudes, colusión, cualquiera que sea el nombre que se le dé al delito. Bien, en este orden de ideas, doctor, ¿usted está a favor de que toda esta información se encuentre en medio digital de acceso público para los ciudadanos? Sí, yo estoy de acuerdo. Inclusive yo le cuento que yo tengo una propuesta que la Corte rechazó en su momento y que esta sentencia, siendo una sentencia buena, no la ha recogido. Yo propuse como presidente de la Corte que las Cortes todas debían sesionar en público. ¿Por qué? Porque el ciudadano no solo le basta con que le dicten una sentencia y conocer después la sentencia. El ciudadano debería saber cuáles son los argumentos por los cuales un magistrado vota a favor o en contra de una sentencia. No solamente eso, conocer el debate para saber si alguien cambia su voto, por qué cambió su voto, cuáles son las razones, para que no pase algo parecido, hay que decirlo, en mi sentido lamentable, cuando se sucedió la reelección del señor expresidente Álvaro Uribe. Es que cuando comenzamos la discusión, había más o menos, estoy hablando de memoria, pero ahí deben estar las actas de la Corte, unas 5 o 6 personas que no estábamos de acuerdo con la reelección. Y al final quedamos al revés. O sea, fueron 6 a favor y 3 en contra. Eso lo que quiere decir es que por lo menos 2 o 3 magistrados cambiaron su voto. ¿Cuál fue la razón por la cual cambiaron? Eso sería bueno que los ciudadanos lo conocieran, porque un magistrado que dice una cosa en un momento, al final termina aceptando una cosa completamente distinta. Y no quiere decir que haya fraude necesariamente. ¿Por qué? Porque si hay argumentos, pues las posiciones pueden cambiar. En este caso de la reelección de la que hablamos, fue muy grave porque en alguno de los casos se supo que después de la reelección, el padre de uno de los magistrados fue nombrado embajador fuera de Colombia. Entonces, siempre quedó ahí una situación no clara que hubiera sido importante aclararla en los debates, qué era lo que estaba pasando en los debates. Pero además, Y esto de los porque muchas debates, cortes, muchas cortes sesionan y discuten en público. La Corte Suprema de México lo hace. Entonces, lo que yo propuse para Colombia, primero, no era un exabrupto y lo segundo es cosas que ya se hacen en otras partes del mundo, por el mismo principio del que hablábamos al comienzo, por el es principio de publicidad, no, y soberanía también, ¿ok? Alita, que es fundamental. O sea, si ahora el poder político no está en el gobernante, sino en el gobernado, es parte del debate que hemos vivido hoy en Colombia sobre si hay una constituyente o no, qué es un poder constituyente, qué es un poder constituido. Entonces, si todos son poderes constituidos, porque el presidente es un poder constituido, pero lo es también el Congreso, lo son los jueces, los poderes constituyentes y los soberanos somos los ciudadanos, ya los gobernados, pues necesitamos saber qué hacen nuestros mandatarios, por qué se comportan de una manera, por qué votan de una manera, por qué deciden de una manera. Y para poder ejercer un control, nosotros que somos los dueños del poder político, debemos estar informados de qué es lo que hacen esos mandatarios nuestros. Bueno, doctor, hablemos de lo que puede ser aspectos delicados, sensibles o que sí deberían tener reserva de las hojas de vida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué considera usted que serían aspectos que sí podrían tener un manto de privacidad? Mire, la sentencia, lógicamente, no tenemos tiempo de mirarla línea por línea, pero la sentencia recoge algo que a su vez hace parte de una concepción, digamos, de Estado y de vida de los ciudadanos. Los ciudadanos, digamos que tenemos 3 grandes esferas: lo público, lo que hacemos en público, ¿sí? Lo privado, que es ya una esfera mucho más pequeña, ¿sí? En lo privado usted
invita a su casa a sus amigos y no invita a sus enemigos, ¿sí? Ahí hay diferencia. Y lo último es lo íntimo, aquellas cosas que usted ni siquiera a personas cercanas le da a conocer porque hacen parte de su privacy, como dirían los gringos. Entonces, teniendo claro eso, que las personas en realidad nos movemos en tres dimensiones distintas. Una, que ponemos de cara al público, porque estamos en la calle, porque lo hacemos delante de todos. Mire usted, el mismo vestido implica eso. Nosotros, a pesar de que nacemos desnudos, no andamos por la calle desnudos. ¿Sí? ¿Por qué? Por las razones de moralidad, cualquiera que sea. Entonces, hacemos ciertas cosas, digamos, en público, hacemos otras cosas más íntimas en un espacio más pequeño, en nuestra casa, con nuestra familia, pero hacemos cosas íntimas que no hacemos con nadie, que las hacemos con nuestra pareja, que las hacemos nosotros solos, pero que no queremos que el público tenga acceso a eso. Además, hay otras cosas, como usted lo señala, y la Corte también con buen sentido. Hay datos, hay informaciones que han servido para discriminar. Entonces, esas informaciones, si se lanzan al público, pueden servir para vulnerar derechos fundamentales. Por ejemplo, por ejemplo, la forma como una persona vota políticamente. Eso hace parte, mi derecho, por eso se dice que el voto es secreto. Nosotros somos muy dados a propagar por quién votamos, pero en una sociedad verdaderamente democrática, la gente no está diciendo yo voto por tal, voto por tal. No, ¿por qué? Porque se corre el riesgo de que si gana aquella persona por la que usted no votó, eso traiga consecuencias para usted. Entonces la expulsan del trabajo, la persiguen políticamente. Lo mismo sucede con otras cosas, en ciertas enfermedades. Lo vivimos en algún momento. Era casi que un pecado vital decir que una persona tenía SIDA. Lo discriminaban, casi que ni les hablaban, los tocaban, ¿sí? Entonces, hay una cierta información que si se hace la misma condición médica suya, si usted es un drogadicto o no es un drogadicto, situaciones de ese estilo pueden llevar a que personas que tengan información sobre eso terminen discriminándola a usted. Entonces, por eso hay una serie de datos que se denominan sensibles y sensibles por eso, porque pueden traer consecuencias para los derechos de las personas que sí deben mantenerse reservados. O datos que pueden poner en riesgo. Por eso en la sentencia se dice dos cosas pequeñas, pero que van en esa dirección, que es el tema, por ejemplo, de la dirección y los teléfonos de los funcionarios. Eso, aunque esté en las hojas de vida, no se debe dar al público porque comenzarían a amenazarlos. Imagínense la sala penal otra vez con el tema del narcotráfico de Pablo Escobar y eso. Entonces, es la propia lógica y el propio sentido común que va estableciendo límites, pero con la misma idea que decíamos al comienzo. Esas son excepciones, porque la regla general es el acceso a la información de todos los funcionarios públicos. Entonces, doctor, de acuerdo a su punto de vista y lo que dice la sentencia, si hay una protección a esta parte sensible de la vivienda, de la ubicación de las viviendas de los magistrados y sus números telefónicos también para la protección de su integridad personal, porque como usted lo está señalando, finalmente ellos están tomando decisiones, en algunos casos, trascendentales sobre el orden de la justicia y de la criminalidad en nuestro país para contrarrestar estos efectos y pues la misma criminalidad podría tener interés en afectar su vida y su honra y en atacarlos volviendo como a aquellas épocas hace 40 años cuando esa corte, que fue la corte que justamente pues tuvo que padecer la toma del Palacio de Justicia, estuvo tan amenazada por parte de grupos al margen de la ley. Sí, sí, pero sigue siendo una excepción con esos fines. O sea, no es el secreto por el secreto, es el secreto y por eso usted hablaba de algo que en el derecho constitucional nosotros decimos, pero que en el fondo es una técnica
que es la ponderación. O sea, usted tiene que mirar cuando restringe algo o cuando concede algo, si eso que usted restringe lo anula completamente o simplemente es una manera de protección de otros valores y otros derechos, porque son conflictos de derechos. El conflicto de derechos, por ejemplo, entre el derecho a la información y el conflicto de derecho de la seguridad suya, de su honra, en fin, pero es la ponderación de los derechos en conflicto. Bueno, pasemos a otro punto, y es ese aspecto de la ética de los periodistas, de esa parte que tiene que ver con el ejercicio de la actividad periodística que también está reforzada constitucionalmente. ¿Usted cómo concibe ese reforzamiento constitucional que tiene esta actividad? No, yo estoy de acuerdo con que haya una cierta, digamos, no diría privilegio, sino una prelación a ciertos sectores cuyo oficio es precisamente eso, ¿sí? Acuérdese que tradicionalmente se definió el periodismo como el cuarto poder. ¿Por qué el cuarto poder? Porque era teóricamente el que debía controlar los otros tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y precisamente los periodistas, a través de la información, podían informar al público para ayudar a controlar a esos gobernantes. Eso hoy en día ha cambiado y en el caso de Colombia, hay que decirlo, tenemos una situación que ha sido una situación que ha evolucionado en un sentido y que también la Corte Interamericana respaldó esa posición que en su momento fue de la Corte Constitucional. Porque acuérdese que antes para ser periodista se necesitaba un título. Eso se acabó en Colombia. Acuerde usted que tal vez la primera corte acabó con esa exigencia. Era que yo no es como hoy que yo digo yo soy periodista. No, usted tenía que haberse graduado en comunicación, tener una licencia, ¿sí? Y eso lo abolió la Corte Constitucional en un fallo. Eso, a su vez, agréguele otro problema. Es el problema de la masificación de los medios de comunicación, porque antes, si usted lo ve, había unos periodistas tradicionales, por Y dos decirlo. canales, dos canales de televisión y dos No, periódicos nacionales. exacto. O sea, era básicamente tres cosas. Era radio con dos dueños, ¿sí? Televisión con dos dueños y también la prensa escrita con dos dueños. Eso hoy en día cambió. Es más, este caso que usted lo ve es de un periodista que es de una revista de internet, una revista que me llega a mí que se llama tal vez Macondo, ¿sí? Por eso la primera información lo tuve a través de ese medio porque yo estoy suscrito y llega, inclusive esa revista ya ha hecho como unas 4 acciones constitucionales en ejercicio de ese derecho. Entonces, mire usted, Ese ya hoy en medio día, digital que hoy es tan importante o incluso más que los medios convencionales. claro, claro, y pero que además permiten que haya muchos más periodistas, ¿sí? Porque basta que usted escriba en ese medio. Hoy en día existe ese, pero está la revista Raya que ha hecho denuncias. Existen otros muchos medios. Entonces, eso lo que está diciendo es que cada día más personas van a tener ese derecho a que se les dé información, porque también hay más medios y hay más personas vinculadas a medios de comunicación. Bueno, ¿y usted qué opinión tiene de estos medios de comunicación digitales que son como este, que simplemente que es un medio informativo, de opinión, un espacio de educación sobre justicia y derecho, que no necesariamente está bajo un pilar de periodismo clásico puro y duro? Mire, yo tengo una deformidad que tengo que confesarla y es mi sentimiento democrático, Alita. Entonces, con mi sentimiento democrático, yo soy amigo de que haya muchos más medios de información, ¿sí? Que los ciudadanos tengamos
muchas más fuentes. Ahora, lo que se le exige a todos es lo mismo. Las reglas del periodismo, a pesar de que hay medios distintos, las reglas de oro siguen siendo igual. Una de las reglas de oro, ¿cuál es? Es la verificación de la información. Me explico. Usted como periodista, usted recibe una información y si usted recibe esa información, antes de salir y correr a darla al público sin verificarla, tiene el deber de cotejar esa información. Es más, yo le diría, tiene casi que el deber de preguntarle a la persona contra la cual se dicen cosas. Si esa persona dice lo que dice, pues usted como periodista dirá, yo le pregunté a Jaime Araujo y me dio esta respuesta, pero esa respuesta no es contundente porque hay pruebas contra lo que él dice, ¿sí? Pero la regla de oro se mantiene para cualquiera que sea el Verificación. periodista. Exacto, es la primera, verificación. Lo segundo es que la norma de la libertad de prensa y de eso, hay que saberla leer, porque nosotros normalmente se dice la prensa es libre y no sé qué, y debe dar información. A los ciudadanos normalmente hay que mirarla al revés. O sea, usted y yo como ciudadanos tenemos el derecho a recibir información veraz e imparcial. El tema es que usted tiene que dármela a mí así para que yo la reciba de manera veraz e imparcial. Entonces, la libertad de prensa en última instancia no es un fin en sí mismo, sino es un medio para que la sociedad, los ciudadanos de a pie, estemos informados sobre lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Para qué? Para lo que decíamos al comienzo, para que no haya arcana imperios, para que todo sea transparente. Como dice Norberto Bobbio, el Estado de Derecho y la democracia es de frente al público, por el público y ante el público. Bueno, y de frente al público, para terminar, querido y respetado magistrado, doctor Araujo, volviendo al punto esencial, por ser una sentencia de unificación, esto tiene una mayor relevancia y un impacto más trascendental en la sociedad. ¿Cuál sería el efecto de esta sentencia para nuestro país y para nuestra sociedad en una comunidad interesada por acceder a información? Sí, yo creo que es importante y es importante por varias cosas. Lo primero es que se rescata la regla general de que en el Estado social y democrático de derecho, precisamente para que haya democracia y haya Estado de derecho, tenemos que saber qué hacen las autoridades, todas, de todas las ramas del poder público. En la sentencia se dice algo con lo que yo estoy de acuerdo. En realidad, al principio no son claros, pero al final les toca decirlo, es que el primer deber está en cabeza de cada uno de los jueces y magistrados, ¿sí? O sea, usted tiene que cumplir con esos deberes, con el deber de presentar su declaración, de actualizar su información, de su patrimonio. Hay países donde eso va mucho más lejos, me explico. No es solamente el magistrado, es que la esposa y de pronto los hijos también tienen que presentar eso. O sea, su núcleo Correcto. más cercano, porque Claro, claro, claro. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque lo sabemos. Muchas personas cometen los delitos, pero los bienes los ponen a nombre de de la sus esposa, personas de- cercanas. sí. Entonces, solo sabiendo también cuál es el patrimonio de ellos, pues se sabe si la persona se comportó. Y hay una cosa que se la voy a dejar yo a usted como tarea. Y es que para mí la sentencia en dos oportunidades hace citas equivocadas porque habla del artículo 28 de la ley, ¿sí? De la ley del 2014, que es la ley de transparencia, y en realidad debería ser el artículo 18, es la impresión que yo tengo. No verificaron eso bien porque como en dos o tres casos se está refiriendo es precisamente a las excepciones, o sea, la Corte justifica que hay una regla general y que solo habrá unas excepciones, pero quien establece las excepciones es el artículo 18 y no el artículo 28, como se dice varias veces. Es bueno que usted haga ese estudio ahí de detalle como dice el dicho, cazar el conejo que se le fue a la Corte
haciendo una mención de la norma no correcta. Ya para finalizar, doctor Araujo, usted quisiera dar un mensaje para la comunidad de comunicadores y de periodistas y de este ejercicio ético y responsable del el ejercicio periodístico, más que todo en una era totalmente digital donde casi toda la información ya es asequible en forma pública, gratuita, a través de las grandes bases de datos y de la gran base de datos de la función pública que hace parte de nuestra red de páginas de información de Colombia? Sí, yo creo que la sentencia es buena, pero se puede avanzar más en temas como esos que hemos señalado. Tenemos que lograr que todas las cortes y todos los jueces colegiados, comenzando por tribunales, cortes, sesionen en público. Eso creo que los ciudadanos tenemos que tener ese derecho de saber las razones por las cuales se llega a determinada sentencia, ¿sí? Lo otro es que hay países donde hay normas que precisamente ayudan a la transparencia, porque mire usted, parte del tema donde menos se detiene la sentencia es en el régimen de incompatibilidades, ¿correcto? Ujú. Eh, en realidad hay dos conceptos brevemente. Uno es el concepto de inhabilidad, que es para acceder al cargo público, y otro el concepto de incompatibilidad, que parte del supuesto que ya usted está en el cargo público, pero hay cosas que pueden afectar su norte, que siempre tiene que ser el interés general, ¿correcto? Entonces, hay que evitar que haya conflictos de intereses, porque esos conflictos de intereses lo que hacen es distorsionar la función pública, o sea, hacen primar lo particular sobre lo general, cuando el Estado de Derecho es lo general sobre lo particular. Volvemos al tema de la filosofía. En Estados Unidos, hasta donde yo recuerdo, habría que verificar, si usted habla con un magistrado de la Corte Suprema, él está obligado en anotar en un libro el día y la hora, rápidamente. Alita Quintero habló conmigo el día tal a tal hora sobre tal tema, pero además se lo dice a la gente, y eso hace que muchos lobistas no se atrevan porque saben que van a quedar ahí registrados, que ellos en algún momento intentaron acceder a un juez. Y creo que eso es importante por todas las razones. Primero, porque obliga a los magistrados a poner en evidencia quiénes los contactan para tratar temas de sus oficios. Eso podría ser para cualquier funcionario público, pero para la Corte Suprema de Estados Unidos existe. Y segundo, hay personas que precisamente por estar en el secreto viven del lobby, no quieren ellos que se sepa que están haciendo tráfico de influencia, y cuando usted le dice, si me hablas de este tema, estoy obligado a declarar que tú me hablaste, muchos dejan de hacer ese tráfico de influencia secreta. Entonces, creo que esas dos cosas serían importantes: sesionar en público, y dos, la anotación de las personas que contactan a un magistrado para cualquier, o a un juez para cualquier tema de que él esté conociendo. Bueno, eso garantizaría la transparencia en el ejercicio de la administración de justicia y adicionalmente también publicitaría quiénes son estas personas que tienen esa maniobra o esa capacidad de acceder a las altas cortes para desviar o no los sentidos de los fallos. Sí, sí. Entonces, creo que el fallo es bueno. En síntesis, recoge, digamos, lo que hemos avanzado en tema de transparencia, pero se puede hacer más en el futuro, como obligar a que se sesione en público, y segundo, anotar a los lobistas en un libro para que se pongan en evidencia. Bueno, pues nos deja un gran mensaje. Muchísimas gracias, doctor Jaime Araujo. Gracias por su tiempo, por su amabilidad y por el estudio juicioso y analítico que ha desarrollado o que nos ha compartido en esta oportunidad sobre la sentencia SU 328 del 2025. Muchísimas gracias por su amable atención y por este espacio. Gracias a usted y a su gran audiencia. Hasta luego, nos veremos en una próxima oportunidad.